Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a actuar casi como detectives de la mente. Tenemos sobre la mesa extractos de un material fascinante llamado La división invisible. Ujú. Y nos lanza una premisa bastante audaz, que la mayor parte de nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestro conflicto interno, no son un fallo de fábrica que debamos reparar. Que no es que estemos rotos. Exacto. Son la obra de un culpable invisible, una ilusión que opera a plena vista. Nuestra misión hoy es seguirle la pista, ver cómo actúa, cuál es su disfraz. ¿Y cómo se desvanece? Y finalmente, cómo se desvanece cuando le ponemos el foco encima. Es que la metáfora es perfecta porque el texto describe este proceso como un caso de identidad equivocada. Creemos que estamos luchando contra un enemigo interno, Claro. pero quizás solo estemos persiguiendo nuestro propio reflejo en un espejo. El material lo llama alfabetización existencial, Alfabetización existencial. Me gusta el término. que no es más que aprender a leer las pistas que la propia mente deja. O sea, igual que aprender a leer nos permite descifrar un texto, esto nos permitiría descifrar el mecanismo del conflicto. Vale. Y la primera pista, la más importante, es que este culpable no parece un extraño. Suena exactamente como nosotros. De acuerdo, pues vamos a por esa primera pista. El punto de partida es impactante. Esta división interna, este conflicto, no se presenta como un problema ajeno. Se disfraza de nuestra propia identidad. Claro, no oímos una voz que dice «Hola, soy la fragmentación mental a punto de criticarte». Ojalá. Sería más fácil. Sería mucho más fácil, sí. Lo que oímos es nuestra propia voz diciendo «No debería haber dicho eso» o «Tengo que ser más productivo». El texto pone ejemplos muy claros. Yo tengo razón y yo estoy mal. Y aquí lanza la pregunta del millón. Si hay un yo que juzga y un yo que es juzgado, estamos hablando de dos entidades distintas. O sea, ¿quién habla y quién escucha realmente? Y cuando se investiga esa pregunta a fondo, la conclusión que se ofrece es demoledora. No hay dos. No hay dos. Lo que se encuentra es, y esto es una cita, un solo movimiento hablando con su propio eco. Es una idea sutil, pero bueno, lo cambia todo. Imagina la procrastinación. Surge una sensación de pereza e instantáneamente, Ya. La culpa. casi al mismo tiempo, surge un pensamiento de culpa. No debería estar perdiendo el tiempo. Creemos que hay una guerra entre nuestra parte responsable y nuestra parte perezosa. Que es la historia que nos contamos todos los días, ¿no? La famosa batalla interna. Exacto. Pero desde esta perspectiva, no hay batalla. No hay dos ejércitos. Hay un único sistema que produce una sensación, la pereza, e inmediatamente produce un juicio sobre esa misma sensación. Ah, o sea, es un circuito cerrado. Es un circuito cerrado que se retroalimenta. La división es la ilusión de que son dos fuerzas opuestas, cuando en realidad son dos caras del mismo proceso mental. Es el pensamiento persiguiéndose la cola. O sea que, espera, a ver, esto es vertiginoso. ¿Me estás diciendo que cuando me siento culpable por sentir envidia, por ejemplo, no soy yo luchando contra un demonio interno? Sino que es el mismo mecanismo el que genera la envidia y acto seguido genera la condena de la envidia para intentar controlarla? Has dado en el clavo. Y esa es la razón por la que el conflicto parece tan real y tan íntimo, porque se apropia de nuestra voz. Claro. Si la fragmentación se presentara como un simple mecanismo impersonal, no nos la creeríamos, la descartaríamos, pero al vestirse con el traje de nuestra identidad, del «esto soy yo luchando por ser mejor», le damos toda la credibilidad del mundo. Le abrimos la puerta. Totalmente. La invitación del material es a cuestionar esa premisa de raíz. Vale, entiendo. La división es una ilusión que se hace pasar por nuestra identidad. Es un truco de magia perfecto. Entonces, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo funciona ese truco? ¿Cuál es el juego de manos que nos estamos perdiendo? El texto describe un mecanismo que es casi insultantemente simple por lo rápido que ocurre. Todo empieza con una reacción automática, algo que simplemente pasa. Sin más. Sí. Surge un destello de miedo, un deseo, una comparación con alguien en redes sociales. Y justo ahí, una fracción de segundo después, aparece el pensamiento y planta su bandera. Dice, esto no debería estar aquí, o esto está mal, o tengo que controlar esto. La reacción a la reacción. Exacto. En ese preciso instante es donde se fabrican las dos entidades falsas de las que hablábamos. Está la cosa mala, el miedo, el deseo, y está el yo bueno que la ha visto y ahora tiene que luchar contra ella. Ahí nace el conflicto.
Y es que parece una lucha por el control, pero la idea central aquí es que no hay dos fuerzas. Es un único movimiento que intenta corregirse y examinarse a sí mismo. Sí, y aquí es donde el lenguaje se convierte en cómplice. Cada vez que decimos mi ego, mi juez interior, tengo que luchar contra mi ansiedad, Que lo decimos constantemente. constantemente, estamos sin darnos cuenta cogiendo un bisturí y creando entidades separadas donde en realidad solo hay procesos fluidos. Estamos solidificando fantasmas. Me parece fascinante esa idea porque es verdad, lo hacemos sin parar. Hablamos de mi ansiedad como si fuera una mascota molesta que vive con nosotros. Exacto. Pero el texto sugiere que no tenemos ansiedad, sino que realizamos la actividad de sentir ansiedad. La diferencia es brutal. Es una distinción que lo cambia todo. Uno de los argumentos centrales del material es, el ego no es una cosa, es una actividad. Una actividad. Sí, es la actividad de identificarse con una historia, con un pensamiento. Si lo tratas como una cosa, como un enemigo a batir, lo refuerzas, le das solidez. Pero si lo ves como una actividad, como un verbo en lugar de un sustantivo, como algo que la mente hace, Pierde poder. de repente pierde su poder para dominar. No es que tengas un juez interior, es que la mente realiza la actividad de juzgar. Claro, y esa lucha es el motor del conflicto. Al nombrar mi parte insegura, la convierto en un personaje de mi obra de teatro interna, un villano al que tengo que derrotar. Ajá. Y según esta perspectiva, esa parte insegura y la parte que quiere eliminar la inseguridad son la misma cosa. Son el mismo actor. Son un actor con dos máscaras. Justo. Una máscara surge y la otra reacciona a la primera. No son dos ejércitos, es un solo proceso enredado consigo mismo que se mantiene vivo gracias a esta ilusión de dualidad. ¿Vale? Y toda esta estructura, todo este teatro, se apoya sobre una ficción aún más profunda, la que el texto llama la más antigua del ser humano. Sí, vamos a ello, porque esta es quizá la madre de todas estas ficciones, la que sostiene todo el edificio, la creencia, que damos por sentada cada segundo de nuestra vida, de que existe una cosa llamada el pensador, que produce otra cosa llamada el pensamiento. Es algo tan arraigado en nuestro lenguaje y nuestra percepción que ni siquiera lo cuestionamos. Yo pienso, parece obvio, hay un yo y luego están sus pensamientos. Claro. Pero la invitación del autor es a observar esto directamente. Y lo que se revela, dice, es algo incómodo pero liberador. El pensador es creado por el pensamiento, no al revés. Un momento para, eso es, dinamita pura. Que no hay un yo en la sala de mandos creando pensamientos, sino que el pensamiento surge primero y luego, para darse importancia, para tener un centro, crea la ilusión de que hay alguien al mando. Eso es. Eso lo cambia todo. Si no soy el pensador, ni tampoco el pensamiento, ¿qué queda? ¿Qué soy? La respuesta que se ofrece es muy sutil y potente. Cito. Tú eres la capacidad de ver ese movimiento. La capacidad de ver. No eres la cosa que se ve, sino el espacio donde se ve. No eres la nube, ni el cielo nublado. Eres el cielo mismo, el espacio consciente en el que las nubes del pensamiento y la emoción aparecen y se van. La identificación no es con el contenido, sino con el contexto, con la conciencia misma. Entiendo, o creo que empiezo a entenderlo. Entonces, la alfabetización existencial de la que hablábamos al principio es aprender a identificarse con el cielo en lugar de con cada nube que pasa. Exacto. Es aprender a leer el lenguaje de la mente sin creerse la historia que cuenta. Exactamente. Es pasar de ser un personaje atrapado en el drama a ser el público que ve cómo se desarrolla la obra. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si toda lucha, toda resistencia y todo juicio solo refuerzan esta ilusión, Si pelear es parte del problema. ¿sí? Si pelear contra el pensador o los pensamientos es parte del mismo juego, ¿cuál es la alternativa? No se trata de encontrar una nueva estrategia de lucha, sino de ver que la guerra misma es una ficción. Porque, según el texto, cualquier intento de arreglar el pensamiento, por muy sofisticado o espiritual que sea, es seguir atrapados en el bucle. Ajá, Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina, creyendo que es agua. totalmente. La actividad de intentar arreglarme proviene del mismo lugar que el problema que se quiere arreglar. El pensamiento fragmentado que se cree separado de la experiencia. Claro. Por eso,
Todas las soluciones que parten de esta premisa de yo contra mi mente están condenadas a perpetuar el conflicto. Entonces, si hacer más no es la solución, parece que nos quedamos sin opciones. Suena casi desesperanzador. Podría parecerlo. Pero el texto propone un camino radicalmente distinto, que no es hacer, sino ver. La propuesta es un cambio de paradigma total. No se trata de arreglar, mejorar, controlar o intervenir en la mente. Nada de eso. De hecho, el texto es muy claro en que cada uno de esos intentos solo añade más capas de división, más complejidad al conflicto. La clave está en una distinción fundamental. La diferencia entre intervenir en la mente y simplemente observar la mente. Sí, pero es crucial entender qué tipo de observación se describe aquí. No es una observación analítica, no es la del científico que mira por el microscopio para entender y luego manipular. Vale, es una observación pasiva, sin una agenda oculta. No es observar para cambiar, sino simplemente ver el mecanismo tal y como es, en tiempo real. Y es ahí donde ocurre la magia, según entiendo. Cuando esto ocurre, cuando se ve el mecanismo sin intentar hacer nada con él, la división empieza a perder fuerza, credibilidad, realidad. Exacto. Se disuelve por sí misma porque se ve su naturaleza de espejismo. No es que la derrotemos, es que nos damos cuenta de que nunca estuvo realmente ahí de la forma en que pensábamos. Exacto. Es como cuando te das cuenta de que la figura amenazante en la oscuridad es solo un abrigo colgado en una silla. Qué buen ejemplo. No luchas contra el monstruo, simplemente enciendes la luz y ves que no había ningún monstruo. La luz, en esta analogía, es esa atención sin juicio. Pero seamos honestos, esto suena increíblemente pasivo. Si siento una ansiedad que me paraliza antes de una presentación importante, ¿la solución es solo mirarla? Para mucha gente, y me incluyo, eso sonaría a no hacer nada, a rendirse ante el problema. Es la objeción más lógica y natural, y el texto la aborda de frente. La clave es que no es pasividad, es un tipo de acción completamente diferente. ¿Qué tipo de acción? Es la acción de no añadir más conflicto al que ya existe. Es como cuando el GPS del coche se vuelve loco y te dice que gires a la derecha hacia un lago. No te pones a discutir con la voz del GPS. No. No le gritas, estás equivocado, por ahí no es. Simplemente reconoces que es una instrucción errónea y no la sigues. No luchas, no te enfadas, simplemente no le das tu energía ni tu obediencia. Me gusta esa analogía. O sea, el juez interior que dice, eres un desastre, te vas a quedar en blanco, es como el GPS averiado. Justo. Pelear con él es inútil. Solo hay que darse cuenta de que no hay nadie inteligente al volante. Es solo un mecanismo automático. Justo. Y esto choca frontalmente con casi toda la industria del bienestar y el desarrollo personal, que se basa en la premisa contraria. Claro. En que hay un yo defectuoso que debe ser arreglado, mejorado, optimizado, reprogramado. El texto aquí es contundente. Cito: el esfuerzo interno, tal como normalmente se entiende, nunca libera. Intentar ser mejor, más consciente, más disciplinado, más espiritual, solo multiplica las capas de división. Es como si todo el edificio del trabajo personal estuviera construido sobre la arena de esta ficción del yo dividido. La salida no es construir un yo mejor, sino ver que la idea misma de un yo que necesita ser mejorado es la raíz del problema. Es el pensamiento intentando corregirse a sí mismo sin ver que él es la causa original del malestar. Por eso la conclusión es tan potente. La división no se resuelve, se comprende. Y cuando esa comprensión sucede, no como una idea intelectual que repetimos, sino como una evidencia directa, como ver el abrigo en la silla, lo que aparece es lo que el texto llama un tipo de silencio, un tipo de unidad. No es algo que se consigue o se fabrica, es simplemente lo que queda cuando cesa la lucha, el ruido de la batalla interna. Esa es la claridad, la mente funcionando sin la fricción de la guerra civil. Bueno, resumiendo un poco todo lo que hemos explorado, la idea central de este material es radical. La paz interior no es un logro que se consigue ganando una guerra interna. No. Es, más bien, lo que queda cuando comprendemos que la guerra misma era una ilusión, una confusión fundamental creada por el propio pensamiento. Exacto. El texto sugiere que el verdadero comienzo de la libertad interior es ver, directamente, que el juez y el juzgado son la misma cosa, que el pensador y el pensamiento son un único movimiento. Ya. La claridad no se fabrica con esfuerzo, aparece de forma natural cuando la fricción de la lucha cesa, no porque nos esforcemos en detenerla, sino porque comprendemos su inutilidad.
Y para reflexionar, nos gustaría dejar una idea que se desprende de todo esto, y que es casi un experimento personal. A ver. El material argumenta que casi todo nuestro esfuerzo por ser mejores o más espirituales es en realidad la propia división en acción, el espejismo persiguiéndose a sí mismo. Mm, Si esto fuera cierto, ¿qué ocurriría si la próxima vez que aparezca un pensamiento o un sentimiento difícil, inseguridad, rabia, tristeza, el único acto fuese notarlo, sin ninguna intención de cambiarlo, arreglarlo, analizarlo o eliminarlo? Solo notarlo. Solo notarlo. ¿Qué queda cuando se detiene por completo la carrera por convertirse en una versión idealizada de uno mismo?